Nunca imaginé que una simple tarde familiar terminaría marcando el momento exacto en el que entendí quién realmente era mi cuñada y quién era yo. Estábamos todos en la sala de mi suegra cuando escuché a Lidia decir algo que, hasta hoy, recuerdo con una claridad dolorosa a dolores. Mejor ni vengas a mi boda, no combina contigo. Sus palabras parecían suaves, pero iban cargadas de veneno. Lo dijo con esa voz suya que suena educada por fuera, pero con una intención que cualquiera podría sentir en los huesos. Por un segundo, pensé que había escuchado mal, pero luego la vi encruzada de brazos, mirando mi ropa como si yo fuera poca cosa. Sentí como el ambiente se congelaba, cómo mis mejillas se calentaban y cómo Marco, mi esposo, se quedó rígido a mi lado, furioso pero sorprendido. Lidia siempre había tenido esa necesidad de dejar claro que vivía por encima de todos. Eso no era nuevo. Lo que sí era nuevo era la facilidad con la que me borró de su lista de invitados. Ahí mismo, sin pena ni vergüenza, mientras el resto de la familia bajaba la mirada para evitar hacer contacto visual conmigo. No querían opinar, no querían incomodarse, yo estaba sola, o al menos eso parecía. Lidia disfrutaba esos momentos, podía sentirlo, creía que ese día había ganado. Creía que me había dejado sin palabras. Estaba tan segura de su propio poder que ni siquiera imaginó lo equivocada que estaba. Yo respiré profundo. Quise contestarle, quise gritarle que no era nadie para decidir quién merecía estar y quién no. Pero me mordí la lengua. Algo dentro de mí se encendió. No rabia, sino claridad. Lidia creía que sabía quién era yo, pero no tenía idea de mi historia ni de las cosas que había construido en silencio. Así que solo dije con una tranquilidad que incluso a mí me sorprendió. Está bien. Lidia, si eso es lo que quieres, lo respeto. Mi voz no tembló. Y en cuanto las palabras salieron de mi boca, vi cómo su sonrisa se apagaba un poco. Ella esperaba drama. Esperaba que yo perdiera el control, que le diera un espectáculo, pero no, yo simplemente me quedé callada, observándola, sabiendo que el juego estaba a punto de cambiar. La verdad es que Lidia llevaba años creyendo que podía pisotearme. Desde que se comprometió con ese hombre que presume más de lo que trabaja, su ego creció como un globo inflado sin control. Hablaba de su boda como si fuera el evento más importante del año, y cada reunión familiar era una oportunidad para presumir precios, marcas, invitados, conexiones, todo eso que ella consideraba éxito. No conocía otra manera de valer que no fuera a través de lo material. Y sé que suena duro, pero es la verdad. A Lidia no tenía otra identidad. Lo que ella ignoraba era que yo había pasado meses trabajando en algo que podía cambiarme la vida por completo. Todas las noches, después de mi empleo, me encerraba en mi pequeña oficina improvisada y avanzaba en un proyecto que guardé bajo llave. No porque me avergonzara, sino porque quería estar lista antes de que el mundo lo viera. Ese proyecto no era pequeño, no era un sueño pasajero, era una creación mía y de Renata, mi amiga de la universidad, con quien había trabajado antes de mudarme. Ambas estábamos desarrollando un sistema capaz de transformar la manera en que las empresas organizan su trabajo. Lo empezamos como un experimento y terminó siendo mucho más grande de lo que imaginamos, unos días después del incidente con la lista de invitados. Mientras Lidia seguía lanzando indirectas como si fueran confeti, recibí una llamada que detuvo mi mundo por un momento. Era Renata. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Dolores, respondió Sebastián Torres. ¿Quiere ver la aplicación? En persona, Sebastián Torres, el CEO de Innovate Solutions. Un hombre al que toda empresa del país respetaba. Un líder que nunca perdía el tiempo con proyectos mediocres. Si él quería reunirnos, significaba que nuestro trabajo tenía peso. Mucho peso. Me quedé en silencio largo rato, sosteniendo el teléfono, sintiendo como algo dentro de mí se acomodaba, como si encajara, por fin. Y mientras escuchaba a Renata explicarme los detalles, pensé en Lidia, en su arrogancia, en sus palabras, en su pluma roja tachando mi nombre. Sonreí, no por rencor, sino porque la vida a veces acomoda las piezas con una precisión perfecta. Ella no sabía nada, pero pronto lo sabría. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque me sorprendiera del todo, sino porque de pronto todo encajó. Andrés siempre había tenido esa forma de hablar como si fuera más importante de lo que era, siempre mencionando viajes, negocios, contactos, como si viviera en un mundo hecho solo de logros y lujos. De pronto entendí que tal vez no solo exageraba, tal vez había construido toda una vida falsa. Sebastián respiró hondo antes de continuar, y pude notar cierta incomodidad en su rostro, como si dudara si decirme o no lo que venían Dolores. Eso no es lo peor, añadió con voz seria. Me quedé quieta, esperando. Intentó obtener el empleo usando documentos falsos. Tuvimos que reportarlo internamente. No lo denunciamos porque no llegó a causar daño,
pero quedó registrado. Si alguien revisa su historial profesional a profundidad, la verdad sale a la luz en segundos. Sentí una mezcla de sorpresa y una tristeza extraña. Por más que Lidia fuera cruel conmigo, ella seguía siendo familia de Marco. Y saber que se casaría con alguien que le mentía en la cara no me dio alegría, solo una sensación amarga. Renata me miró como preguntándome qué pensaba hacer, pero en ese momento yo no tenía respuestas, solo pensamientos dando vueltas sin orden, como hojas sueltas llevadas por el viento. El resto del día transcurrió casi en automático. Firmamos los acuerdos preliminares, hablamos de la próxima fase del proyecto y Sebastián nos felicitó por crear algo tan sólido. Por fuera yo sonreía, asentía, agradecía, pero por dentro seguía repitiéndome lo mismo. Mi Lidia no tiene idea de lo que viene, y aún así, no quiero destruirla. Solo quiero que entienda que la vida no se mide por la ropa, ni por el dinero, ni por quien presume más. Y aunque yo trataba de convencerme de que no había nada personal, había un nudo en mi pecho que no podía ignorar. Al llegar a casa, Marco salió a abrirme la puerta con esa expresión preocupada que había llevado en los últimos días. Le conté lo esencial, sin entrar en detalles sobre Andrés, porque sentí que ese era un golpe que debíamos manejar con cuidado. Pero cuando le dije que Sebastián Torres quería ser mi invitado personal a la boda, su boca se abrió como si hubiera olvidado cómo hablar. ¿Sebastián Torres? ¿El Sebastián Torres, tu jefe? Yo solo asentí y él soltó una carcajada que no escuchaba en meses. Lidia no lo va a creer en esa noche. Mientras intentaba conciliar el sueño, pensé en todo lo que había pasado en tan pocos días. Era como si el universo hubiera estado observando en silencio cómo Lidia me menospreciaba una y otra vez, esperando el momento perfecto para girar la historia a mi favor. No por venganza, sino para recordarme que mi valor nunca estuvo en duda, que yo no necesitaba demostrar nada para valer, pero que tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, recibí un mensaje inesperado. Era Renata. Dolores, llámame apenas puedas. Es urgente. A mi corazón dio un salto. Le marqué de inmediato. Ella contestó casi sin respirar. Dolores, acabo de ver algo. Andrés publicó en sus redes una foto diciendo que había sido contactado nuevamente por Innovat Solutions para un proyecto especial. Está mintiendo otra vez. Y lo peor, Lidia lo está compartiendo orgullosa por todos lados. Me apoyé en la mesa, procesando la situación. Solo faltaban semanas para la boda. Lidia seguía presumiendo un mundo que no existía, aferrándose a una imagen que se desmoronaría en cualquier momento. Y aunque parte de mí quería advertirla, otra parte sabía que ella nunca escucharía. Solo creería la verdad cuando la viera frente a sus ojos. Respiré hondo. Sabía que el día de la boda no sería como ella lo imaginaba, y aunque no planeaba humillarla, tampoco iba a proteger a quien me había herido tantas veces. El destino ya había puesto las fichas sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar a que la realidad hiciera su trabajo. En ese instante, sentí que el aire se hacía más pesado. Todos voltearon a mirarlo, algunos con curiosidad y otros con genuino interés. Porque cuando alguien como Sebastián Torres abre la boca, la gente escucha. Yo intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban un poco debajo de la mesa. No sabía qué planeaba decir y, aunque confiaba en él, el momento era tan delicado que incluso mi respiración parecía hacerse más lenta. Sebastián levantó su copa con una serenidad impresionante. Quiero dedicar unas palabras, comenzó, mirando directamente hacia el centro del salón. A alguien que ha demostrado que la grandeza no siempre nace del ruido, ni de quienes presumen más fuerte, sino de quienes trabajan con humildad, paciencia y valentía. Yo sentí como mis mejillas se calentaban, no de vergüenza, sino de esa mezcla de honor y sorpresa que uno no sabe bien cómo manejar cuando llega de golpe. Lidia, desde su mesa, se removió incómoda, como si presintiera que algo estaba por escaparse de su control. En estos últimos días, continuó él con voz clara, he tenido el privilegio de conocer a una mujer que cambió por completo la manera en que mi equipo y yo vemos el futuro de nuestra empresa. Una mujer que, sin presumir, sin alardear y sin necesidad de gritar su valor, creó junto a su compañera una herramienta que transformará nuestra productividad de una forma que jamás pensamos posible. Las conversaciones entre mesas se detuvieron de golpe. Podía escuchar incluso el tintineo de los cubiertos siendo dejados suavemente sobre los platos. Nadie sabía a quién se refería, pero todos querían saberlo. Esa persona dijo finalmente mirando en mi dirección de una manera tan abierta y orgullosa que sentí un nudo en la garganta. Es Dolores Moreno. Mis ojos se abrieron como si no entendieran lo que estaban viendo. Hubo un pequeño murmullo en el salón, como una ola de sorpresa que se extendía desde la mesa principal hasta los rincones más lejanos. Algunas personas voltearon completamente para mirarme. Otras simplemente dejaron caer la mandíbula con incredulidad. Yo respiré hondo.
tratando de mantener la compostura, aunque mi corazón parecía un tambor dentro de mi pecho. Lidia me miraba como si no pudiera decidir si estaba soñando o si estaba viviendo su peor pesadilla en público. Sus manos temblaban alrededor de su copa y su sonrisa rígida se había borrado por completo. Andrés evitaba mirar a Sebastián, como si temiera que cruzar su mirada significara reconocer la mentira que había arrastrado durante tanto tiempo. Sebastián continúa: no solo estamos orgullosos de trabajar con ella, sino que a partir de la próxima semana ocupará el cargo de directora de innovación tecnológica. Y quiero que todos sepan que su historia es un recordatorio potente de que nadie debería juzgar a otro por su apariencia o por su posición actual. El valor real de una persona está en su carácter. Ese salón, lleno de personas que alaban de éxito, poder y dinero, quedó en silencio por varios segundos. Un silencio tan profundo que casi podía tocarse. Luego, lentamente comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego firmes, hasta que toda la sala aplaudía. Y entonces lo entendí: no estaban aplaudiéndome por la posición, estaban aplaudiéndome por el mensaje, por la idea de que todos, sin importar de dónde vienen, pueden levantarse y brillar. Marco me tomó la mano por debajo de la mesa, apretándola con orgullo. Su mirada decía todo lo que sus palabras no necesitaban decir. Sentí mis ojos humedecerse, pero respiré profundo para contenerme. No quería llorar ahí, no porque me avergonzara, sino porque quería absorber cada segundo con claridad. Era un momento que jamás olvidaría. Mientras los aplausos continuaban, mis ojos encontraron nuevamente a Lidia. En su rostro estaba completamente descompuesto, no de enojo, sino de pura incredulidad. Era como si hubiera visto la vida entera que construyó tambaleándose frente a ella. No porque yo la hubiera expuesto, sino porque se dio cuenta de que se equivocó al juzgarme, y también quizás al creer las historias perfectas que Andrés le había contado. Cuando al fin todos retomaron sus conversaciones, Sebastián se inclinó hacia mí y susurró: era necesario, no para humillar a nadie, sino para que entendieran quién eres en realidad. Yo asentí, agradecida. No era un acto de revancha, era simplemente justicia emocional. Y aunque la noche estaba lejos de terminar, yo ya sabía que nada sería igual después de ese brindis. Este era apenas el inicio de todo lo que vendría. Cuando los aplausos por fin se apagaron, yo aún sentía ese calor extraño en el pecho, como si mi corazón no supiera si estaba celebrando o tratando de ponerse al día con todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Nunca había estado en un salón lleno de gente elegante que de repente quisiera hablar conmigo, preguntarme cosas, pedirme tarjetas que ni siquiera había traído porque jamás pensé que las necesitaría. Era una sensación surrealista, como si estuviera mirando mi propia vida desde afuera. Aún así, lo que más me llamó la atención no fueron las felicitaciones, sino la forma en que las personas cambiaron su manera de mirarme. Ya no era la cuñada sencilla, ni la mujer que siempre pasaba desapercibida en las reuniones familiares. De pronto era alguien que valía la pena escuchar, alguien que despertaba respeto, y aunque ese reconocimiento se sentía bonito, dentro de mí había algo más poderoso: añuna. Calma profunda que no sabía que necesitaba. Cuando Lidia me detuvo en ese pequeño rincón, rodeada de flores y luces cálidas, pude ver claramente la lucha dentro de ella. Su orgullo peleaba con su miedo, su confusión chocaba con una vergüenza que no podía ocultar. Y aun cuando su voz tembló, no había arrogancia en ella, solo una mujer enfrentándose a una verdad incómoda, aunque había juzgado mal y que, sin querer, había quedado al descubierto frente a quienes más quería impresionar. Sus manos estaban frías cuando las tomé, como si estuviera sosteniendo a alguien que se encontraba perdida en su propio laberinto. Yo no quería devolverle el daño, aunque hubiera tenido todas las oportunidades del mundo para hacerlo. Lo único que realmente quería era cerrar ese capítulo sin rencor. Todos cometemos errores, le dije, y por primera vez sentí que ella realmente escuchaba. No con los oídos, sino con el corazón. Sus ojos se llenaron de un llanto silencioso que no buscaba atención. Era simplemente dolor acumulado soltándose. Regresé al salón acompañada de Sebastián, que me observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. «Tienes una forma especial de manejar las cosas», me dijo en voz baja. Y su comentario me hizo pensar en todo lo que había vivido para llegar a ese momento. Los días en los que lloré a escondidas, las noches en las que trabajé hasta tarde, las veces en que soporté comentarios que dolían, pero que nunca respondí, porque sabía que no valía la pena entrar en una guerra que no podía cambiar nada. Todo eso me había llevado esa noche, pero no como una víctima, sino como alguien que aprendió a ser firme sin perder la bondad. Miré el salón completo, las luces, la música suave, la alegría de los invitados que seguían disfrutando de la celebración como si nada extraordinario hubiera pasado. Vi a Marco sonriéndome desde su mesa.
con ese orgullo genuino que siempre me hacía sentir fuerte. Y entonces entendí lo que quería decir cuando le respondí a Sebastián estaba en paz. No porque hubiera ganado algo ni porque hubiera impresionado a nadie, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Aprendí que no vale la pena gastar energía en demostrarle tu valor a quienes no quieren verlo. Lo verdaderamente poderoso es seguir creciendo, seguir trabajando, seguir avanzando en silencio hasta que la vida te coloque en un lugar donde tu esfuerzo se muestre por sí solo. Esa noche no fue un premio. Fue una confirmación, una prueba de que la paciencia es mucho más fuerte que la rabia y que la dignidad siempre gana, aunque tarde. Lidia creyó que tenía todo bajo control porque se rodeó de lujos, vestidos caros y una lista de invitados perfectos. Pero la vida, con su forma tan peculiar de equilibrar las cosas, le mostró que las apariencias son frágiles y que la verdad siempre encuentra su camino, incluso sin nuestra ayuda. Yo no busqué justicia. Fue la vida quien la hizo por mí. Y al final de la noche, mientras salíamos del salón, sentí algo parecido a gratitud. No por lo que sufrí, sino por todo lo que aprendí. A veces, las situaciones que más duelen son las que preparan el terreno para los cambios más hermosos. Y ese día, sin duda, la vida había escrito una de sus lecciones más perfectas.